Buenas tardes. La de hoy es la tercera de las sesiones del ciclo de conferencias complementarias a la exposición Navarrorum que hemos organizado. Este ciclo de conferencias pretende describir una cronología del recorrido realizado por el euskera en la historia de Navarra, el espacio que ha ocupado, las relaciones que ha tenido con otras lenguas, todo ello con el ánimo de conocer mejor y ubicar en el contexto histórico y social las piezas y documentos expuestos. En la primera de las conferencias, como recordarán, profundizamos en los testimonios que el euskera de la antigüedad ha dejado en las piedras. En la segunda de las conferencias aprendimos sobre los manuscritos de la Edad Media y en esta tercera conferencia avanzaremos en el tiempo para llegar ya al siglo XVII. El euskera ha saltado a las letras de molde de las imprentas. Los dos siguientes siglos, el siglo XVIII y el XIX, serán realmente siglos fértiles para nuestra lengua. Y para hablar de todo ello, hoy contamos entre nosotros con un investigador que ha estudiado en profundidad este tema, Juan Madariaga Orbea, quien cursó estudios de Historia en la Universidad Complutense de Madrid y se doctoró por la Universidad del País Vasco. Durante años desempeñó la docencia en la UNED de Vergara, de la que también fue director. A partir del año 2000 es profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad Pública de Navarra. Asimismo, es miembro de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, y profesor del área de Historia y coordinador de la misma. También ha sido profesor y director de varios programas de posgrado de estudios vascos y gestión del patrimonio histórico y cultural. El profesor Madariaga es experto y especialista en historia social, cultural y de las mentalidades, y ha investigado en profundidad el espacio que el euskera ha tenido en el imaginario colectivo y en la historia social. Y precisamente entre los libros e investigaciones que ha publicado se encuentran varios relacionados con la época que vamos a tratar hoy. Así que no podemos tener un conferenciante mejor para que nos hable de este tema. La aportación del profesor Madariaga es fundamental para completar la historia sociolingüística del país. Nada más por mi parte. Sepan que tras la conferencia se abrirá un turno de preguntas y sin más le cedo la palabra. Muchas gracias a todos por acudir hoy a esta conferencia. En primer lugar, quisiera darles las gracias a ustedes y a los organizadores por haber contado conmigo para impartir esta conferencia. Y a su vez quisiera felicitar a los organizadores y en especial a Pello Monteano por haber organizado esta exposición. Es una exposición que realmente era necesaria. El reflejar lo que es el euskera, el visionar la presencia que el euskera ha tenido durante siglos, el mostrar que no era una cosa, una reliquia, una cosa especial, algo peculiar. Bueno, pues esto es algo que hasta hoy en día no ha sido
muy habitual el poder visionar todo esto en Navarra. No tenemos mucho tiempo y, por lo tanto, pues vayamos al grano. La situación del euskera en los siglos XVII-XIX. Yo hablaré del año 1600 al año 1840-50. ¿Cuál era la situación general? Mostraré un par de cosillas al principio y luego entraré en profundidad. La lengua vasca, cuando aparece en los documentos, aparece como lengua vulgar, como una lengua popular, una lengua de las clases bajas. No es algo extraño a nivel de Europa, esto es muy habitual. No son lenguas cultas, no se escriben, únicamente se mantienen de forma oral. Y en el caso del euskera es así. La transmisión del euskera es básicamente oral. Hay alguna excepción que, bueno, sí han tenido oportunidad de poder verla en la exposición, pero en general se trata de una lengua de transmisión oral. Por otro lado, ¿cuál es la situación si vemos en perspectiva Euskal Herria? Podríamos ver que hay tres zonas. Por un lado, estarían los límites del país, que serían monolingües castellano-hablantes. Sí que habrá territorios en los que haya vascohablantes, por ejemplo, en la zona norte de Bayona, Anglet, Biarritz. Es una zona en la que hay una cantidad importante de bilingües. Luego sería castellano hablante, monolingüe, toda la zona de las encartaciones en Vizcaya, Valdegovía, en Álava, en la que pues sí que habría algún elemento vascófono, pero bueno, en general toda la zona del Valle del Ebro. Estas serían zonas monolingües castellano-hablantes en general. Y a nivel de población, a nivel populacional, serían las que menos población tendrían. Luego hay una zona intermedia, una zona de contacto en Álava y en Navarra que sería bilingüe, y el grueso del territorio de Euskal Herria y de su población sería vascohablante monolingüe. Me refiero a Vizcaya, al este del río Nervión, Guipúzcoa entera, el norte de Navarra, perdón, el norte de Álava, lo que en aquella época se denominaba la montaña de Navarra, y Iparralde en general. Esta situación, que se da desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, apenas tiene modificaciones. Sí que existe una pequeña grieta lingüística, pero los números no son, digamos, escandalosos hasta el siglo XIX. Es en este siglo en el que se sucede el colapso lingüístico en Álava. A partir de mediados del siglo XVIII podemos decir que sí que hay una cierta erosión, un debilitamiento. Se percibe, en Navarra algo más tarde, a principios del siglo XIX, y cuando se ve que hay una disminución importante del volumen vascohablantes a partir de la primera guerra carlista en 1840. De todas formas, yo considero que lo más importante no es saber cuánta gente conocía la lengua, sino cuánto se utilizaba. Hoy en día, bueno, esto es el reto más significativo que tenemos delante. No es el saber cuál era el conocimiento, sino cuál era el uso de la lengua. En esta época podemos acercarnos de alguna manera, podemos aproximarnos a conocer cuál era el porcentaje de vascohablantes que había.
Pero vuelvo a repetir, lo más importante es saber cuántos monolingües había. ¿Y esto por qué? Porque el panorama lingüístico, la perspectiva lingüística estaba totalmente condicionada por este dato. Es decir, si la presencia de monolingües era grande o no. Hoy en día sucede lo contrario, como en la mayoría de las localidades, los territorios, los castellanohablantes monolingües son mayoría, condicionan a los vascohablantes para poder vivir, a la hora de vivir en su lengua, en el euskera. En esta época de la que estamos hablando, toda esta zona que sería el grueso lingüístico de Euskal Herria, la mayoría de la población era monolingüe vascohablante. Y este tema es tan importante que prácticamente dedicaré toda la conferencia a este tema. Podemos ver un cuadro, no sé si se ve bien. Un cuadro que es una aproximación y es una mera especulación del porcentaje de euskaldunes de sobrepoblación total de Euskal Herria entre 1600 y 1800 por territorios. Cabe decir que al ser una especulación es una especulación porque no sabemos de forma cerciorada cuál es la población total, ni mucho menos de toda esta población cuáles eran vascohablantes, pero sí que se puede hacer una aproximación. Tal y como se puede ver, en Bizkaia, Gipuzkoa, Baja Navarra, Sueroa, Lapurdi, eran eminentemente territorios vascohablantes. Álava, es mi opinión, que en 1600 estaría en torno al 70% de población vascohablante. En Álava, en el año 1600. Luego se puede ver que 2 siglos más tarde este porcentaje baja a la mitad. La disminución es muy importante. Navarra al principio no contaba con un porcentaje tan exceso de vascohablantes, es un 64%, pero vemos que baja un 50% en 2 siglos. Aquí, bueno, se puede ver la evolución que antes he mencionado. Como la erosión no es tan grande, pero se constata ya en los documentos. Muchas veces se lee, sí, en este pueblo antes los viejos, todo el mundo hablaba en vascuence, pero ahora ya solamente algunos viejos lo hablan y los jóvenes ya no lo entienden. Este tipo de testimonios son habituales. Hay una sensación de que existe una erosión que es cada vez que es progresiva, pero hasta el siglo XIX esta erosión es dramática. De este porcentaje de población, ¿cuántos serían monolingües? Es de suponer... Vale. Es de suponer que existe una serie de posibilidades para aproximarnos por medio de la documentación a estos números. Se puede decir que aproximadamente las zonas más vascas, que serían Bizkaia, Gipuzkoa al norte, Navarra, Lapurdi, la Baja Navarra. En estas zonas, los vascohablantes monolingües no bajan del 60%. Se mueven en esa horquilla, alrededor del 60%, o más del 60%. Bueno, historiagileak zela probatzen du. ¿Y cómo un historiador puede llegar a probar estos números?
a demostrar que esto es así? Pues por medio de los documentos. Nosotros funcionamos por medio de la documentación de esta época. Y aunque apenas no hay encuestas lingüísticas, etcétera, son muy tardías, las primeras son del siglo XIX, en 1806. En 1794, en Iparralde hay alguna, pero no hay datos muy exactos. Lo que sí podemos saber es que por medio de los documentos, de la documentación, tal y como se puede percibir en la exposición, podemos aproximarnos a estos porcentajes, a cuantificar estas circunstancias. Y para ello tenemos, por ejemplo, los pleitos. Los pleitos es un espacio en el que es una documentación muy rica y muy abundante a nivel también lingüístico, a nivel social, a nivel para poder percibir cuál es la mentalidad de la época, pero también a nivel lingüístico. Son muy interesantes. Lo primero que podemos ver, si entramos en definición en este tema del monolingüismo, es que el monolingüismo era una característica de las clases bajas, de las clases populares. Las clases dominantes eran bilingües. O sabían hablar, aparte del euskera y del castellano, pues, también sabían hablar en francés, latín, en el caso de los sacerdotes. Por lo tanto, nos encontramos con dos mundos. Por un lado, las clases bajas, que era el grueso de la mayoría de la población. Las clases vulgares eran monolingües. Las clases dominantes eran bilingües. Las clases dominantes, a veces, entre las clases dominantes, entre ellas, hablaban en castellano, otras veces hablaban en euskera. Pero cuando hablaban con los siervos, con los criados, con los renteros, con las clases bajas, no tenían otra posibilidad. La única posibilidad que tenían era el hablar en euskera, puesto que no conocían otra lengua. Vamos a poner una serie de ejemplos. Por ejemplo, en Llodio, en 1784, se trata de un pleito en el que un testigo dice: el valle de Llodio es compuesto de 4 cuadrillas de mucho gentío y en caserías muy distantes, y todos vascongados cerrados. Bien, la documentación, cuando en la documentación aparece el nombre de vascongado cerrado o vascongado líquido, se trata de monolingües totales. Pero también cuando leemos que dice vascongado, porque a veces cuando dice que es vascongado es monolingüe y otras veces se trata de una persona que también habla euskera, además del castellano del francés. Pues aunque mucha gente que vive en la ribera o cerca del camino realmente entiende algo del castellano, pero su común lenguaje y explicación, así en las conversaciones como la doctrina cristiana y confesiones, aún estos mismos que entienden algo del castellano, es siempre y por lo común en la lengua nativa vascongada, exceptuante algunas personas particulares de caballeros que aunque vascongados suelen hablar en castellano. Aquí consta con total claridad: los caballeros son bilingües. Las clases populares son monolingües y algunos de ellos llegan a entender algo del castellano. ¿Por qué? Pues porque tienen trato por medio del comercio, etc. Otro ejemplo. Estas son las clases populares monolingües. Se trata del campesinado, de los labradores. Artajona, 1752. Bueno, hay una tertulia en una casa en la que está Doña Romeo, viuda, y están en casa de esta tal Doña Romeo. Y por un lado está el organista y por otro lado Don Carlos de Vera. Don, está claro que se trata de clases pudientes, de clases altas, dominantes. Oyeron en la calle se hallaban altercados y llevados de su curiosidad salieron ambos
Bueno, hay que decir que el organista no es de Artajona y es castellano hablante monolingüe. No sabe hablar euskera. Y este es su testimonio. Llevados de la curiosidad, salieron ambos al balcón de dicha casa y vio que los que altercaban eran Agustín de Garissoain y Gracián Colomo, mozos naturales de esta villa, y el que depone no pudo comprender cosa alguna de lo que hablaban por pronunciar las palabras en vascuence y no entender la lengua vascongada del testigo. Pero yo, que dicho Vera, reprendió a dicho Garissoain y que inmediatamente cedieron la disputa, etcétera, etcétera. Es decir, los mozos oriundos, los mozos locales de Artajona son monolingües y además entre ellos hablan en euskera, evidentemente. Don Carlos de Vera, que fue alcalde de Artajona, diputado del reino, etcétera, pues se trata de una persona de la élite y se ve que es bilingüe. Hablan euskera y demanda a los mozos en euskera y por otro lado trata con el organista y con doña Romeo viuda en castellano. Beste gauza bat. Bueno, hau da Cambiamos de garaiko tema. agintariak. Estas son las autoridades de Garay. El fiel, el que lleva el chuzo, es el alcalde. Esto es una anteiglesia. No es una villa. Y estas personas son teóricamente estas personas tendrían que saber castellano, pero en la práctica, ya mencionaré posteriormente, no solía ser así. Bueno, Bueno, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran más monolingües, los hombres o las mujeres? Sin lugar a dudas, las mujeres, pero en una proporción muchísimo más alta. Las mujeres probablemente serían, en general, alrededor más del 90% de las mujeres serían vascohablantes monolingües, y entre los hombres pues aproximadamente un 50% sería monolingüe. Las mujeres eran muchísimo más monolingües. Y bueno, hay muchas declaraciones en las que se puede ver esto. Por ejemplo, en un pleito para la provisión de un curado, de un curato, hay muchos pleitos de este tipo, ¿no? Hay dos curas que se presentan como candidatos para este curato y bueno, pues hay dificultades entre ellos. Probablemente muchas veces uno de ellos no habla euskera o habla poco euskera y entonces el otro sacerdote pleitea. Y en este pleito pues aparecen estos temas lingüísticos que son muy interesantes. Por ejemplo, en un pleito de Euskarrés de 1604, una testigo declara: Euskarrés es en sí tierra y lugar vascongado, y todos los del también vascongados, naturalmente, y en especial las mujeres, no hablan otra lengua si no es la lengua vascongada. Y esta testigo dice que es mujer, y esta testigo en especial no habla ni ha hablado jamás si no es en vascuence, por no saber hablar el romance ni entenderle a aquel en manera ninguna. Esta es una situación habitual. Las mujeres son monolingües. Y como posteriormente veremos, monolingües y analfabetas. Otro elemento interesante. Para prosperar socialmente es necesario el castellano, o en Iparralde el francés. Es fundamental, es imprescindible para poder trabajar en la administración, para poder ser sacerdote, etcétera. Para este tipo de puestos
Es fundamental el estar capacitado en castellano, pero si uno es labrador o artesano o carbonero, no hay ningún problema. Uno puede ser tranquilamente vascohablante monolingüe y no pasa nada. Pero si uno quiere medrar, quiere prosperar, pues en este caso sí. Y bueno, tenemos aquí un texto muy interesante que refleja cómo se buscan estrategias para obtener el castellano. Hasta hace bien poco, pero hasta hace bien poco, hasta hace 2 generaciones era muy habitual en Vizcaya, en Guipúzcoa, el enviar a los hijos y a las hijas a Vitoria o a la Ribera o a La Rioja a que aprendieran castellano. Normalmente a trabajar. Mientras trabajaban aprendían castellano. No era únicamente a estudiar, a aprender la lengua, era también a trabajar. Este es el caso de José Cadalso, famoso escritor que escribió las cartas marruecas. Es uno de los escritores más importantes del siglo XVIII y XIX. Era originario de Zamudio y en Zamudio estaba la Torre de Cadalso. Y José Cadalso explica en sus memorias esto que está aquí escrito. Fue un hombre, se trata de su abuelo. Está hablando de su abuelo. Fue un hombre que se fue al otro mundo sin vestirse a la castellana, ni hablar castellano. Muy llena la cabeza de un antepasado suyo que había sido algo con Carlos V, no le pareció justo trabajar en ser algo con Carlos II ni Felipe V. Pero para que se vea cuán a paso de gigante camina el hijo, es decir, la siguiente generación, mi abuela encargó que le enviasen de Bilbao un hombre que enseñara el español a sus muchos hijos. Pues en Zamudio no había nadie que estuviera capacitado para enseñar el castellano. Todos eran monolingües y no eran, como mucho, pues podrían hablar algo de castellano. Entonces había que ir a Bilbao a obtener un experto para que enseñara el castellano. Pues entre los de su matrimonio y los de las primeras nupcias me dio a mi abuelo un padre y 28 tíos y tías. Bueno, es decir, para poder prosperar, para poder tener una promoción social, es necesario el salir de ese monolingüismo. Tenemos aquí otra mención interesante. Es la contraria. Persona batek elebiduna, una persona bilingüe elebakar batekin berbaitia que quisiera hablar con una persona monolingüe, necesariamente tenía que hablar en euskera. En gran medida, el monolingüe condicionaba al bilingüe para hablar en euskera. Aquí tenemos una cita muy interesante de Joaquín Ordóñez, que fue un cura castellano, que fue a vivir a San Sebastián, no sabía hablar euskera, pero se preocupó de conocer los hábitos, las tradiciones, los usos del país. Y dice, pero es preciso que se conserve este vascongado, es decir, la lengua, y durará hasta el día del juicio. Es positivo el hombre. Pues aunque haya muchos hombres y mujeres que en los pueblos grandes hablan castellano con perfección, como llegan hay hombres y mujeres que hablan castellano con perfección, como llegan los de los caseríos a comerciar, no saben ellos más que el vascongado. Y si se ha de mantener el comercio, preciso es que se les responda en su lengua nativa. Y así todos los que venden responden al que habla en la lengua que él se explica. Y por conveniencia de todos, es decir, aquí podemos ver cómo el monolingüe condicionaba el panorama lingüístico del otro y explica los rústicos que son los más, es decir, la mayoría de la población era monolingüe, incluso en San Sebastián. Tenemos que tener en cuenta que San Sebastián en esta época
contaba con dos zonas muy diferenciadas. Por un lado se encontraba la zona intramuros y por otro lado la zona extramuros. En la zona intramuros había de todo. Clases populares, artesanos, etcétera, pero también había militares, sacerdotes, escribanos, notarios, médicos, etcétera. Por lo tanto, intramuros habría monolingües, pero la mayoría eran bilingües. Pero extramuros, toda la población era totalmente rural y por ende monolingüe. El 90 y tantos % sería monolingüe. Esto en San Sebastián, en la ciudad. O sea, como fuera, cabe decir que en esta época la ciudad más vasca sería Pamplona. Luego San Sebastián, Bilbao, probablemente. Bilbao ha sido una localidad muy vasca y había muchísimos monolingües. Vitoria, Bayona. Bueno, tengo más citas, pero el tiempo acucia. El euskera y las instituciones. Hemos visto antes una foto de las autoridades de una anteiglesia. ¿En qué lengua hablaban los regidores, los alcaldes, los concejales de esta época? La vida municipal, ¿en qué lengua se hacía? Pues en las ciudades era en castellano. Por supuesto, todo lo escrito era en castellano, pero las intervenciones orales, los plenos, los debates, etcétera, también eran en castellano. Pero en las localidades pequeñas, en las comunidades rurales, no era así. Porque la mayoría de la población, al ser monolingüe vascohablante, no cabía otra posibilidad que el tratar en todos los plenos, todas las reuniones, en euskera. Y contamos con muchos testimonios al respecto. Por ejemplo, en Zirauki, de 1645 a 1650, hay un pleito complejo en el que un testigo dice lo siguiente: que cuando los dichos vecinos tienen su junta en concejo conforme su costumbre, siempre se propone y habla en él en vascuence y no en romance, por ser, como dicho, deja la lengua natural de esta villa. Beste gauza bat. Bai. Claro, en una localidad, incluso en una localidad importante, si había un porcentaje grande de población vascohablante monolingüe, algunos cargos municipales y empleos municipales necesariamente tenían que ser vascohablantes, bilingües. Y tenemos muchos ejemplos que lo demuestran. Por ejemplo, en Tafalla, en 1744, se contrata al suministrador del tocino. Esta persona tenía que tener trato con ganaderos, con porquerizos. Este era su trabajo. Y queda claro que en Tafalla normalmente los ganaderos, etcétera, serían vascohablantes monolingües.
Por lo tanto, el ayuntamiento se preocupa de que este suministrador sea vascohablante y dice: dijo su señoría que con el motivo de que acaba el arriendo del tocino para el día de San Andrés es preciso nombrar administrador que corra con el dicho abasto, para que este en ningún caso falte, y reconociendo que Juan de Orella es persona de mucha justificación, vascongado y con mucho conocimiento en el país donde se crían los cerdos, etcétera, etcétera. Es decir, este tipo de contratos muestran con claridad que estas personas tenían que ser bilingües. Por ejemplo, los docentes, los profesores enseñaban castellano, los maestros enseñaban castellano y enseñaban todas las materias salvo la doctrina, que la doctrina se enseñaba en euskera. Enseñaban a leer y a escribir, las matemáticas, todo esto en castellano, pero la doctrina en euskera. Por lo tanto, tenían que ser bilingües para poder dar la doctrina, impartir la doctrina en euskera. Por ejemplo, en 1781, en Escaroz, se contrata un maestro con la condición de que fuera vascongado. Que sea vascongado. Hicieron las clases para la educación de los muchachos y te dijeron que así puesto en debida planta dicho órgano, bueno, caso honetan, en este caso se aprovecha órgano jolea eta maixua para ahorrar dinero, y entonces para que el puesto de maestro y el puesto de organista sea el mismo, y así se ahorran. O patronos que son beneficiarios, buscar y nombrar un organista que sea vascongado y que éste haya de ser y sea maestro de niños, sin que jamás se pueda dividir el magisterio y organista por pretexto alguno. Y te dijeron que el organista y maestro así nombrado tenga la obligación de instruir a niños y niñas en leer, escribir y contar y enseñar la doctrina cristiana en castellano y en vascuence, todos los días de labor. Argi dago, queda claro que los maestros tenían que ser bilingües. Contamos con otro tipo de ejemplos, pero bueno, no tenemos demasiado tiempo. Hau adibidez, da Bergaran, momentu baten, hiliten da... Bueno, tenemos un ejemplo de Bergara. Se muere el médico, se crea un concurso, se presentan unos cuantos médicos y el ayuntamiento pide una serie de informes a otros médicos conocidos, entre otros Cosme Ruiz de Olano, que era muy conocido médico de Bilbao, para saber, según esta persona, cómo eran las personas que se presentan. Y bueno, Ruiz de Luzuriaga era un médico muy famoso que impulsó la vacuna de la viruela. Bueno, uno de ellos era de Marquina, otro era de Guernica. Y dice que poseen con perfección bastante la lengua vascongada. El siguiente, Intxaurbe, sujeto muy capaz y vascongado, no es de menor recomendación. Es decir, era muy importante que el médico fuera bilingüe. Y esto hasta muy tarde. Tenemos un texto que es muy interesante. En 1858, en el Elorrio, en Vizcaya, hay un concurso para contratar a un médico y el ayuntamiento dice en las normas del concurso lo siguiente: se advierte que no será agraciado ninguno que no posea el idioma vascongado. Y punto. Bueno, hasta ahora hemos hablado de la lengua oral. Ahora vamos a pasar a la escritura. ¿Qué pasa en el mundo de la lectoescritura? ¿Se escribe en euskera? Pues más bien poco, pero algo sí. Para ello, bueno, hemos hecho una muestra, hemos estudiado las bibliotecas particulares de Guipúzcoa.
Como sabéis, en los inventarios, cuando muere una persona, en algunos casos, se hace un inventario de sus bienes y es un inventario fehaciente. Pues ahí aparecen las sábanas, las cucharas, las camas, las sillas, y si tuvieran libros, no siempre, pero habitualmente, constaban uno por uno, y un Quijote, y una doctrina cristiana, etc. Entonces, lo que hice fue un muestreo en 228 bibliotecas particulares, y en ellas los libros en euskera que aparecen son el 17,5, únicamente en el 17,5% de las bibliotecas estudiadas hay libros en euskera. Y si lo consideremos en total, pues en total había 15.000 libros, y de ellos únicamente el 1% eran libros en euskera. Entre otros, esto era porque no había libros en euskera, había muy pocos libros en euskera. Si vemos, por ejemplo, la introducción del diccionario de Larramendi en 1745, ahí se ven los libros que Larramendi conocía en euskera en esa época. Bueno, Larramendi era el más experto de los expertos en esta época y se preocupaba de buscar todo libro que estuviera en euskera. Y bueno, estudió y investigó en Madrid, en la Biblioteca Real, etc. Y apenas menciona 17 libros, la mayoría de ellos, además, publicados en Iparralde. Es decir, esto era un problema añadido para los lectores de Hegoalde, del sur de la frontera, en el caso de que estos libros estuvieran, por ejemplo, escritos en dialecto suletino. Por lo tanto, en las bibliotecas es una excepcionalidad el encontrar libros en euskera. Yo he encontrado 3 bibliotecas vascas en las que, bueno, 3 bibliotecas de libros en euskera suficientemente dignas, que son la de Larramendi y las de otros 2 curas, uno de Mutriku, Rafael Garitano Aldaeta, y otro de Vergara, Arriola. Larramendi creo que tenía 25 libros, Garitano Aldaeta 17 y Arriola 10. Entonces, bueno, se trata de una cantidad limitada. Y se escribía en euskera. Vemos que se escribían pocos libros, pero cartas, no sé, cartas privadas. Sabemos que el mundo oficial era en castellano. Eso ya lo sabemos. Todas las actas, todas las escrituras, todos los bandos, todo era en castellano, salvo excepcionalidades raras. Pero la gente escribía en euskera. Pues se escribía en 2 casos. Hemos encontrado 2 tipos de casos. El primero, bueno, esta carta está en la misma exposición y se trata de autoridades roncalesas y suletinas que, para poder comunicarse entre sí, los del sur, los roncaleses no hablaban francés y los suletinos no hablaban castellano. Entonces, ¿qué era lo más razonable? Pues escribir en euskera. Y en algunos casos fue así. Y concretamente, este es el caso del Procurador General de Mauleón, que escribe al alcalde de Roncal. Y no sé si ahí podrán leerlo. Pero Echarte dice lo siguiente: Señor, como usted no entiende el lenguaje francés,
Y como yo no sé escribir en español, por causa de ello le escribo esta carta en euskera con la esperanza de que tendrá gusto en utilizar nuestro lenguaje natural. Está claro en este caso, y bueno, hay otros elementos, seguro que hay un montón de cartas de este tipo que se han perdido, pero algunas de ellas sí que se han conservado. Cartas escritas del sur al norte y escritas del norte al sur. Pero, aparte de estos casos, se conserva más bien poco. Hay otra posibilidad, y es que dos personas privadas se carteen en euskera. Habitualmente, no siempre, pero habitualmente se trata de cartas entre novios. Son cartas de amor. Hay una serie de ejemplos. Bueno, podemos ver ahí una mujer leyendo. Luego explicaré por qué muestro esta foto. Esto es un pleito de 1761, un pleito típico. Bueno, se juraba que se daba la palabra de que se casaría, el hombre da su palabra de que se casará con la mujer, luego se va a América y la mujer, bueno, pues pone un pleito al hombre. Saldúa era donostiarra y Aguirre era de Altzo. Los dos eran guipuzcoanos. Y conservamos una correspondencia muy interesante. Pepe, no tienes que pensar tú como una chica que me vas a engañar. Tú de mí obtendrás haciendas. Es decir, él era un hombre rico, ella era una chica pobre y al final huye porque su familia no quiere que se case con la chica. Esto es la carta del chico a la chica y le dice, ay, amor mío, mi consuelo, etcétera, etcétera. Luego al final se va a América. Bueno, se conserva este tipo de cartas, pero son cartas muy raras, son una excepcionalidad. Otro tema importante. La vida oficial era entonces en castellano, en francés, en el norte, y la vida de la calle era en euskera, y la mayoría de la población monolingüe. Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando había que proclamar un bando, una orden, y cómo se comunicaba esto a la gente? Para ello hay una serie de personas que realizan este trabajo de mediación. Suele haber dos figuras muy importantes. Por un lado, los sacerdotes y por otro lado, los escribanos. Los sacerdotes hacían lo que se dice en los documentos las publicatas. ¿Y qué eran las publicatas? Las publicatas eran unas traducciones. Eran las traducciones de las órdenes, de los bandos, que normalmente se llaman en misa mayor, y era una traducción que se hacía dentro de lo que era la misa, pero no únicamente con temas religiosos ni eclesiásticos, también con temas municipales y civiles, pues para no, pues una orden de venta de sidra o de quema de rastrojos o de subastas, etcétera. Entonces iba el alcalde a donde el sacerdote le decía, esta publicata para la misa mayor del domingo. ¿Y esto por qué? Pues para que la gente llegara a conocer cuáles eran las órdenes y los mandatos. Bueno, esta foto la pongo pues para explicar cómo las lecturas solían ser colectivas. Es decir, una persona leyendo y el resto que no sabían leer, lo que hacían era escuchar. Pongo como ejemplo esta subasta de Ermua de 1854.
Se trata de un encante. Antes de hacer el encante, hay que comunicar a la gente cuáles son las bases. Explicación en idioma vulgar de las condiciones dispuestas en 2 de junio, tal. Y advertencia de que primero se sacarían a remate los terrenos en los que vecinos de dicha villa de Ermua tenían derecho. Es decir, se trata de una subasta de tierras. Después de leer las condiciones y dadas a entender por el secretario en lengua vulgar vascongada, se encendió la vela según la costumbre. Esto de la vela, no sé si saben para qué se hacía. Era muy habitual que en un pleno en el que había mucha gente, pues todo el mundo hablara a la vez. Entonces, para limitar esto, se encendía una vela. Y el tiempo que tenía cada uno para hablar era el tiempo en el que la vela estaba encendida. Eran velas cortas, evidentemente. Cuando la vela se apagaba, se acababa el turno de palabra. Y lo de la vela era para comenzar a hablar. Bueno, badaukat hemen aipamen asko. Bueno, tengo más citas. Sabemos que las publicatas se hacían en toda Euskal Herria, en toda la Euskal Herria vascohablante. Y esto, ¿cómo lo sabemos? Pues porque los curas, los sacerdotes cobraban por ello. Era un magro sueldo. Cobraban muy poco. Pero lo que hacían entonces era escribir un certificado, por ejemplo en Munarriz, en el Valle de Goñi, en 1650. Les he explicado en vascuence el lenguaje usual y corriente en el dicho lugar. O en 1792, certifico yo el abad, dando a entender al pueblo en lengua natural lo contenido en dichos mandatos. Es decir, se cercioraban de certificar en sus libros para luego, posteriormente, poder cobrar. Normalmente, estas publicatas solían ser una especie de resumen de lo más importante y, por supuesto, solían ser orales. El sacerdote llevaba el texto en castellano y lo que hacía era pues, un resumen, resumía y hacía una traducción simultánea resumida. Pero cuando se trataba de documentación importante, el sacerdote se preocupaba de traducirlo por escrito con mucha corrección y aparece en castellano, se suele decir verbo ad verbum, es decir, palabra por palabra. Y luego, posteriormente, la leían y gracias a ello hemos conservado algunos de estos documentos. Contamos con algunos de estos documentos que luego los sacerdotes solían guardar. Por ejemplo, el siguiente. En Leiza, en 1626, este era un tema, fue un tema muy escabroso, muy complejo, que se envió al Tribunal de la Rota. De allí llegan unas letras apostólicas y el cura de Leiza las traduce. Estas son parte de ellas, por lo tanto tenemos el texto entero. Estas son algunas letras mandadas por la Sacra Rota en contra de don Martín de Valcarlos y a favor del bachiller don Martín de Aldunzin, etcétera, etcétera. He dicho anteriormente que, además de los sacerdotes, también eran los escribanos quienes solían realizar estas funciones. ¿Y cómo las solían realizar? Bueno, pues iban a donde un testigo y recogían su testimonio. Luego escribían esa escritura en castellano. Pero si el testigo fuera monolingüe, el receptor, el escribano, tenía que ser bilingüe. Y posteriormente lo escribían en castellano. Esas palabras vascas las escribían en castellano. Pero luego el testigo tenía que firmarlo.
Y normalmente lo que solían hacer era leían el contenido, el tenor de la escritura. Si conocieran el castellano no había ningún problema. ¿Está de acuerdo con lo que he escrito? Sí. Y normalmente, bueno, pues se firmaba, normalmente no sabían firmar y había un sustituto para su firma, pero cuando se trataba de personas monolingües había que traducírsela para decir esto es lo que dice, esto es lo que recojo en acta y tienes que saber cuál es el contenido para poder firmar o no firmarlo si no se está de acuerdo. Y hay una información muy interesante al respecto. Algunos escribanos, no todos y no siempre, pero, mejor dicho, la mayoría de los escribanos no lo hacían, pero algunos sí, y es el escribir al final. Y le di a entender en su lengua vascongada el tenor de esta escritura, lo entendió y lo firmó o no lo firmó. Por desgracia, la mayoría de los escribanos no redactan esta cláusula. Y algunos a veces la escriben y otras veces no, porque si no sería un método maravilloso para poder cuantificar cuántos monolingües había. Se hace un muestreo, se hace un control, y hay esta cita en esta escritura, sí o no, se le traduce sí o no, pero este método no es muy fiable porque la mayoría de las veces no consta en la documentación que siquiera esté escrito. Pero he estudiado una serie de pleitos en San Sebastián y cuando aparece y se le dio a entender en su lengua vascongada, o a veces también consta, se le dio a entender, bueno, yo sé que Pello no está de acuerdo, pero hay que considerar dar a entender, ¿qué es dar a entender en euskera, sí o no? Yo considero que sí. Y la explicación es la siguiente. Muchas veces aparece en otros contextos dar a entender, y sabemos que dar a entender es dar a entender en euskera, es decir, traducir. Bueno, vamos a dejarlo. El caso es que yo he hecho un pequeño estudio al respecto y en el siglo XVIII no llega al tercio, un 30%, el porcentaje de mujeres que son monolingües y los hombres un 21%. En general, un 4% es monolingüe. Consultando otras fuentes, sabemos que el porcentaje de monolingües en San Sebastián en esta época era justo el doble, es decir, la mitad de la población. Pero documentalmente sabemos con exactitud que por lo menos el 25% era vascohablante en Donostia en el siglo XVIII, vascohablante monolingüe. Y para finalizar, ¿dónde se aprendía el castellano? Bueno, hemos visto que algunas personas lo aprendían en el trato, en el comercio. Iban a otros territorios y necesariamente tenían que aprenderlo para poder amoldarse. Pero habitualmente se aprendía en la escuela. Lo que sucede es que a la escuela iba muy poca gente y, sobre todo, iban muy pocas mujeres a la escuela. Entonces, el monolingüismo y el analfabetismo son parejos, van a la par. Normalmente, y no es casual, pues con alguna excepcionalidad que otra, si uno es mujer y es analfabeta, es monolingüe. En el caso de los hombres, también, pero una mujer analfabeta tenía todas las papeletas de ser monolingüe. Y es interesante estudiar el analfabetismo.
Claro, pasatzen dana da, ¿Qué es lo que sucede? lehenengo estadistika Pues que las primeras estadísticas mínimas en el Estado español son de 1860, que es un censo, lehenengo aldiz y es la primera vez en la que en un censo se pregunta, ¿sabe usted leer? ¿Sabe usted escribir? leer y escribir, ¿Sabe usted leer y escribir? porque, claro, batzuk ikasten Porque, claro, algunos aprendían a leer, pero no a escribir. eskolara, Se iba muy poco tiempo a la escuela, tanto como para poder aprender a leer, pero no a escribir. Y entonces las estadísticas vienen así. En 1860 tenemos una estadística fiable y en nuestro entorno el analfabetismo, en el caso de las mujeres, rondaba en torno al 75-80%. Hablo de mitades del siglo XIX. En el caso de los hombres, entre el 50-55%. Bueno, depende del territorio. Por ejemplo, en Álava, Álava estaba mucho más alfabetizada. A nivel de Euskal Herria fue la provincia, el territorio más alfabetizado con mucha diferencia. Guipúzcoa seguramente fue la más analfabetizada. Por lo tanto, en el siglo XVII-XVIII, en nuestro caso, ¿cómo estudiar los porcentajes de analfabetismo? Pues esto se puede hacer contabilizando las firmas de los documentos. Tal y como he dicho antes, en las escrituras hay que firmarlas. Y en este caso, los escribanos siempre redactaban y no firmó porque dijo no saber y en su nombre firmó un testigo o firmó tal. O en otro caso lo firmó de su mano. Incluso hay casos en los que dicen y dijo no poder firmar porque tiene un ataque de perlesía y entonces pues no puede firmar. Y esto también consta. Gracias a ello, no es un sistema, digamos, rudimentario, pero gracias a ello es posible hacer un acercamiento, una aproximación al analfabetismo en el siglo XVII y en el XVIII. Esta foto es de comienzos del siglo XX, de 1901, es de Irún, se trata de una escuela en una huerta. Por lo tanto, en Donostia he contado las firmas de los documentos en el siglo XVIII. ¿Y qué es lo que he visto? Bueno, pues en la primera columna podemos ver la primera mitad del siglo XVIII, en la segunda mitad y en la tercera columna todo el siglo. Por lo tanto, vemos que los hombres en la primera parte del siglo, para ver la evolución, son el 49%. Analfabetos, el 49% son analfabetos. En la segunda parte del siglo baja al 40%. Sin embargo, en el caso de las mujeres, no baja más que una décima, del 80,8% al 80,7%. Es decir, en el siglo XVIII las mujeres no van a la escuela y siguen siendo masivamente analfabetas. En general, la población de San Sebastián, en el siglo XVIII, el 62% de la población en general era analfabeta. De estos, algunos serían bilingües, pero la mayoría de ellos serían monolingües, vascohablantes monolingües. Y bueno, acabo con ello. Muchas gracias. Arratsaldeon,
Buenas tardes y muchas gracias por esta conferencia que nos ha ofrecido. Yo quiero preguntarle dos cosas. Por una parte, sobre el colapso lingüístico. Ha dicho que en Álava ocurrió en el siglo XVII, en el XVIII. En el XVIII, sí. Vale. Y en Navarra en el siglo XIX, a principios del XIX. Yo quería saber cuáles son las razones de ese colapso lingüístico, por qué ocurrió y por qué existe esa diferencia cronológica. Y por otra parte, querría saber lo que ocurre en Iparralde, donde estaban en contacto el gascón y el euskera, qué relación existía entre ellas y qué estatus tenían las dos lenguas y en especial el occitano en esos lugares. Si lo hablaba la gente vulgar o las clases dirigentes. Vale. Bien. Bueno, los motivos son varios. Bueno, una cosa es lo que pensamos y otra cosa es lo que dicen los testigos. Los testigos dicen siempre, los testigos culpan a los sacerdotes y a los maestros y a los tratos comerciales. Porque al fin y al cabo la gente aprende en la escuela, con los tratos comerciales, y también es muy importante el papel, el rol, la actitud del sacerdote, del religioso, del cura. La actitud hacia el euskera. Si la actitud es positiva, la gente valora su lengua y la cuida. Pero si su actitud no es positiva hacia el euskera, pues al contrario. Y en el antiguo régimen la figura del sacerdote es la más importante a la hora de prestigiar cualquier cosa. Son ejemplo. Por tanto, normalmente esto es lo que citan los testigos. Y hay gente que dice, y los maestros obraron muy mal, imponiendo, etcétera, etcétera. Habitualmente los maestros únicamente ejercían su papel, pero los que solicitaban que se prohibiera el euskera en la escuela, etcétera, solían ser los padres y las madres. Los padres, para promocionar socialmente a sus criaturas, tenían necesariamente que enseñarles el castellano, y para que aprendieran castellano se utilizaban el anillo, los castigos, etcétera. Pero la fama charra, la fama mala, la llevaban los maestros y el trato comercial. Porque claro. Luego la segunda pregunta pues tiene su cosa, porque claro, ¿y por qué en algunos lugares hay un colapso tan terrible y tan momentáneo, y en otros casos esto se da de forma más gradual? Por ejemplo, en Iparralde es habitual, y yo creo que la mayoría de los expertos están de acuerdo en ello, el euskera se mantiene porque no está en contacto con una lengua dominante, sino con el occitano. Y claro, en este caso se trata de otra lengua vulgar. Antes no lo fue. En la Edad Media el occitano no fue una lengua vulgar, pero en el siglo XVIII ya sí. Entonces se mantiene mejor gracias a ese contacto. Esto es habitual. Los límites se mantienen, pero en Valdegovía o en la Llanada Alavesa, ¿por qué la situación no es la misma? Pues yo no tengo una respuesta clara para decir, bueno, pues en Álava sucede esto y esto y esto. ¿Cuál es el diferencial con Navarra? Y por ello en Navarra se mantiene más el euskera y en Álava, sin embargo, bueno, retrocede absolutamente. Pero lo que sí sabemos es que fue así, que en Álava fue un proceso repentino y algo anterior, fue 40 o 50 años antes. Y en Navarra esto mismo fue más gradual. Luego sí, una vez que comienza el proceso es rápido, es repentino. En segundo lugar, ¿en qué lengua utilizarían en Biarritz?
pues probablemente las autoridades utilizarían 3 lenguas, conocerían el euskera, el occitano y el francés, y las clases populares, algunos hablarían en euskera, otros en occitano, y algunos otros serían bilingües. Habría de todo. Y probablemente, bueno, esto tenemos muy poca información al respecto, pero probablemente muchos de ellos eran bilingües. Sabrían hablar en occitano o en gascón y en euskera. Probablemente serían más los vascohablantes que los occitanohablantes. Hay una serie de documentos, pero bueno, no hay datos exactos al respecto. Y bueno, en Iparralde no, pero en el sur, en Pasaia, hasta el siglo XX se mantiene el gascón, la lengua gascona. Y hay una serie de datos, y normalmente pues eran bilingües, eran vascohablantes y gasconhablantes. También en San Sebastián, pero en San Sebastián se pierde previamente. Para el siglo XVIII prácticamente ya estaba perdido el gascón. En la Edad Media tenía mucha importancia y hay documentos escritos en gascón. Es decir, no hay documentos en euskera, pero sí que hay en gascón, en San Sebastián. Pero para el siglo XVII el gascón ya, bueno, pues lo que quedaba era la toponimia, Montpas. Hay muchos topónimos en San Sebastián que son gascones. ¿Alguna otra pregunta? No sé si este tema corresponde a su ámbito, pero quería saber, en Aragón, al este de Roncal, ¿cuándo hablaron en euskera, en la Edad Media, o no sé, si sabe algo de este tema? Bien, no es un tema en el que sea yo especialista, pero sabemos que la Jacetania históricamente fue vascohablante. Y hay un dato famoso, no me acuerdo del año, en Jaca, en la Edad Media, creo que fue en el siglo XV, no estoy muy claro, no lo tengo muy claro, pero hay una normativa que prohíbe el uso de otras lenguas que no son el castellano, y menciona el árabe y el euskera. Esto quiere decir que había gente en Jaca que hablaba en euskera en el siglo XV. Hay una serie de citas. Previamente, por supuesto, sabemos que la Jacetania era vascohablante. ¿Hasta cuándo? Pues probablemente hasta el siglo XIV, XV. En esta zona además hay muchísima toponimia. Probablemente habría vascohablantes, no todos, pero un porcentaje interesante, alto de la población sería probablemente bilingüe. Sabrían hablar en romance, no en castellano, en romance aragonés y en euskera. Sí, en la zona de hecho, en la Jacetania, vaya. Antes, bueno, no lo he entendido muy bien, pero ¿cómo se llamaba, con qué nombre llamaban al euskera en el pleito de Zirauki, por ejemplo, o antes en el de Artajona? ¿Cómo se referían al euskera? ¿Como lengua vascongada también? Sí, lengua vascongada, vascuence y vascongado. Se utilizaba vascongado para mencionar la lengua. Vascongado, vascuence, habitualmente vascuence, pero lengua vascongada. Cuando contamos con el texto en euskera, el nombre es euskera, euskara, depende de la variedad. Hay alguna serie de menciones de textos en euskera y en ellos aparece el nombre euskara. Es muy importante
en los pleitos, por ejemplo, los insultos. Y para poder juzgarlos, concretamente, es muy importante saber concretamente qué palabras fueron las mencionadas. Y muchas veces consta, y le dijo las siguientes injurias. Y a veces el escribano lo que hace es traducir las injurias. Pero muchas veces lo que dice es, y le dijo en su lengua vascongada las siguientes injurias, perro, judío, esto y otro. Pero otras veces aparece esto mismo en euskera. Y a veces son textos, bueno, de cierto tamaño. Y aquí aparece euskera y, lógicamente, la palabra es euskera. Pero cuando hablan en castellano, aparece como vascongado, vascuence, lengua vulgar, lengua vascongada. Es muy interesante también el adjetivo, lengua vulgar, lengua natural, lengua propia. Según en qué documentos aparecen este tipo de menciones. Lengua vizcaína también. En esta época, como saben, vizcaíno era vasco, en general, vasco hablante. Vizcaíno es vasco hablante. Y claro, muchas veces también vizcaíno. Vale, pues espada o besterik, eskerrik asko. Bien, pues si no hay más, pues muchas gracias.